Bienvenidos una vez más a este canal que se titula Profesando Nuestra Fe. ¿Y qué es lo que profesamos? La certeza de lo que se espera y no se ve. Nuestra fe en Cristo y las historias contadas. Así que hoy les tengo la historia de Roboam, el hijo de Salomón, y Jeroboam, reyes de Judá. Pero primero vamos a tener una palabra de oración. Amantísimo Padre, que tú moras en los cielos, te damos gracias, oh Dios, porque nos permites profesar nuestra fe y hablar las historias de acuerdo a los hechos, como sucedieron. Todo esto te lo pido, te lo suplico, por amor de Jesús. Amén. Así que, hermanos, después de la historia de Salomón, cuando fue viejo y se arrepintió de todos sus pecados y murió, había una profecía de que Dios quitaría una tribu, le dejaría a David por amor a David, pero las otras tribus se los daría a otra persona que los gobernara por rey. Y esto se cumple con el hijo de Salomón, Roboam. Cuando Roboam comenzó a reinar en Jerusalén. Y cuando Jeroboam escuchó de que Salomón era muerto, porque él se había ido a vivir a Egipto huyendo de Salomón. Pero cuando escuchó que Salomón había muerto, regresó a Israel. Y Jeroboam, junto con todo el pueblo de Israel, fueron donde Roboam a Siquem para hacerle rey, porque Roboam iba a ser el rey de todo Israel, el hijo de Salomón. Pero sucede que cuando van a hacerle rey, le hacen un pedido interesante a Roboam. Un pedido el cual no le habían hecho nunca a ningún rey o a ningún hijo que iba a ocupar el trono. Así que como él iba a ocupar el trono, le hicieron un pedido y le dijeron, mira, aplácanos un poco el yugo que Salomón nos dio y te vamos a servir, te serviremos, pero quítanos un poco ese yugo tan pesado que nos había dado Salomón. Quiere decir que Salomón fue extremadamente sabio, sirvió a Dios, pero a pesar de que cometió todos esos pecados, también agravó al pueblo con impuestos y con yugos pesados. Porque ahora estamos viendo que el pueblo le está pidiendo a Roboam que alivie un poco esas cargas. Así que Roboam no le contesta de inmediato a Jeroboam ni tampoco al pueblo, sino que le dice, váyanse y regresen dentro de 3 días. Y así lo hizo Jeroboam. Jeroboam se fue con el pueblo
y Roboam pide consejo. Primero él pide consejo a las personas de edad, a las personas con más experiencia, con más sabiduría, y les dice, mira, ¿qué debo responderle a este pueblo? Porque a la verdad, él no sabía cómo responderle al pueblo. Así que los ancianos, que eran inteligentes y sabios, le dijeron que quitara un poco el yugo, que escucharan al pueblo y quitara un poco ese yugo pesado que el Padre les había impuesto. Pero no escuchando a los sabios, sino que también se fue a pedirle consejo a los jóvenes de su edad, con los muchachos en el cual él se había criado con ellos. Y fue y les pidió consejos. Pero esos muchachos necios, sin tener ningún tipo de sabiduría, le dicen, tú le dirás así y así al pueblo de Israel. Si mi padre os castigó con azotes, yo los castigaré con escorpiones. El dedo más pequeño mío es más grueso que los lomos de mi padre. Así que él, dejando el consejo de los ancianos, cuando vino Jeroboam y habló con Roboam, Roboam le contestó de esa manera. Y se lo dijo, le dijo, mira, si mi padre los castigó con azote, yo los voy a castigar con escorpiones. Así que no se hagan ideas conmigo, porque aquí mando yo y aquí van a hacer lo que yo diga. No entrando el pueblo en razón con Roboam, ni Roboam escuchando al pueblo, el pueblo se desagradó y le dijo, ¿qué tenemos que ver contigo, hijo de Isaí y de David? Nosotros no te serviremos, cada uno a su casa. Así que Roboam cogió y mandó a buscar a una persona para cobrarle los impuestos que le había dicho que lo iban a cobrar. Y el pueblo de Israel lo cogió y lo apedreó a esa persona. Lo apedreó, que Roboam tuvo que montarse en una mula y tuvo que irse huyendo a Jerusalén. Y allí se quedó reinando en Jerusalén. Cuando el pueblo de Israel vio que Jeroboam había vuelto de Egipto y que estaba por Israel, el pueblo de Israel, las 11 tribus que quedaron, sin contar la tribu que se quedó con Roboam, las otras 11 coronaron a Jeroboam como rey de todo Israel. Así que ahora Israel se divide en 2 reinos. Roboam se queda con el reino de Judá, que es en Jerusalén, y Jeroboam se queda con todas las otras tribus en el norte de Israel. Así que hubo guerra todos los días entre Roboam y Jeroboam. Hubo guerra. Incluso Roboam
fue y buscó un ejército bien grande para ir a atacar a Jeroboam, pero Dios dijo que no lo hicieran, porque de parte de Dios había venido esa separación. ¿Y por qué vino esa separación? Por el pecado que había cometido Salomón, de apartarse de Dios y de adorar todas esas imágenes que adoró. Ahora Dios dijo que por amor a David le iba a dejar un reino, o sea, una tribu. Y ahora Roboam, hijo de Salomón, se queda con esa tribu y Jeroboam con las otras tribus. Así que vamos a ver qué hace Jeroboam, porque Jeroboam era un hombre que servía a Dios. Pero una vez que él coge el trono sobre las 11 tribus y comienza a reinar sobre Israel, se olvida de Dios. Se olvida de que Dios le había dado el trono y lo primero que hace es que desconfía de Dios. Desconfía de Dios porque él dijo en su mente: ahora todo Israel va a ir a Jerusalén, como allá está el templo. Tienen que ir al templo a sacrificar corderos. Y cuando estén sacrificando los corderos, como allá están los sacerdotes y Jerusalén y el templo y la capital, se van a olvidar de mí y me van a coger y me van a matar y se van a unir con Roboam. Desconfió de Dios porque Dios le había puesto a él en el trono, y al desconfiar de Dios se maquinó una idea de que para que el pueblo no fuera a Jerusalén a hacer sacrificios, ahora yo voy a hacer dioses ajenos acá en las otras 11 tribus que quedaron. Y mira lo que hace. Hace 2 becejos de oro. ¿Se recuerdan ustedes que en el monte Sinaí Aarón hizo un becerro de oro y le dijo: estos son los dioses que te sacaron de Egipto? Hicieron una tremenda fiesta y orgía. Pues ahora este rey no solamente hizo un becerro, sino que ahora hace 2 becejos de oro. Uno lo puso en Betel y otro en Efraín. Y le dice lo mismo que le dijo Aarón al pueblo de Israel: estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Así que Jeroboam comenzó a flaquear contra Dios de una manera tremenda. Comenzó a hacer sacrificios a dioses ajenos. Así que un día Jeroboam está junto al altar para quemar incienso y clamó contra el altar por palabra de Jehová, aquel profeta que vino a reprenderle, y le dice al tal altar: así ha dicho Jehová, he aquí que la casa de David va a nacer un hijo que se llama Josías, el cual va a sacrificar sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman el incienso sobre ti, y quemarán también huesos de hombres. Esta es la señal de que Jehová ha hablado, le dice. He aquí que el altar se va a quebrar y de que la ceniza que está sobre él se va a derramar.
Pero cuando este profeta le habla al rey Jeroboam, y él escuchó la palabra de aquel varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, le dijo, extendiendo su mano en alta voz, y le dijo, préndelo, cógelo. Mas la mano de él se le seca y no la pudo enderezar. Así que el altar se rompe, la ceniza se derrama, conforme a la señal de que el varón de Dios había dado palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey le dice al varón de Dios, te pido ahora que en la presencia de Jehová tu Dios ores por mí para que mi mano sea restaurada. Así que el varón de Dios oró y el brazo del rey fue restaurado. Ahora yo quiero seguir contando la historia de este profeta. No se habla de su nombre, sino que le dicen el profeta de Dios. Vemos cómo él ora por el rey y de que la mano del rey es restaurada y cómo clamó sobre el altar y se rompió las cenizas y todo se cumplió, tal como el profeta de Dios había dicho. Ahora, cuando él le restaura la mano al rey, el rey le dice, mira, vente conmigo a mi casa, come, bebe, relájate y que te voy a dar un regalo. Pero el varón de Dios le dijo, no comeré contigo, ni beberé agua en este lugar. Y cuando me vaya de vuelta, me voy a ir por otro camino del cual yo no vine. Porque así ha dicho Jehová, no comas, ni bebas con ellos, ni regreses por el camino en que viniste. Así que le dijo el profeta de Dios al rey esta palabra, que ni la mitad de su casa le diera, él no comería ni bebería con el rey. Pero pasa algo interesante, el cual también en aquel lugar, porque este profeta que vino a reprender a Jeroboam había venido de la tribu de Judá, del reino de Roboam. Pero en el reino de Jeroboam también había un profeta que ya estaba un poco viejo, y cuando vino sus hijos al profeta que estaba en el reino de Jeroboam, sus hijos le contaron todo lo que había pasado con el rey, cómo este profeta vino y hizo esto, hizo aquello y se cumplió todo. Y el viejo profeta le dice, ¿por qué camino se fue aquel profeta de Dios? Y le dicen, se fue por aquel camino. Y él le dice a sus hijos, mira, prepárenme un asno, que yo me voy detrás del profeta de Dios. Y se fue por el camino que le habían señalado sus hijos. Pero mira qué cosa tan interesante, que va y lo encuentra sentado. Parece que se había parado a descansar y el otro lo alcanzó. Y le dice, ¿eres tú el profeta de Dios? Y él le dice, yo soy. Entonces él le dice, mira, vente, regrésate conmigo a mi casa, come, bebe, descansa. Y él le dijo, no.
Ahora te digo yo lo que le dije al rey. No comeré yo, ni beberé en este lugar, ni me detendré. Y me tendré que ir por otro camino en el cual no había venido antes. Porque Jehová me dijo que no coma y no beba en este lugar. Pero este profeta malo que estaba en el reino de Jeroboam, mintiéndole, le dijo: yo también soy profeta de Dios. Y un ángel se me apareció y me dijo que te viniera a buscar para que comas pan y bebas agua. Pero aquí hay un detalle bien grande, porque si él también era profeta de Dios y él dice mintiéndole que Dios le había dicho que fuera y lo buscara para que comiera y bebiera, el otro profeta tenía que decir: aquí hay algo raro, porque Dios manda a él, o porque Dios se le aparece a él y le dice que me venga a buscar y no me lo dice Dios mismo. Porque si Dios mismo me dio la orden de no comer y beber en este lugar, ¿por qué Dios no me quita esa orden? Él mismo me habla directamente a mí, sino que manda a otra persona. No pensó en eso, ni siquiera se percató de que el otro le estaba mintiendo. Así que, escuchándole, regresa con él, va a su casa, come, bebe, y todavía están ellos sentados a la mesa, cuando el hombre que le había mentido y le había dicho que el ángel de Dios se le había aparecido y que le había dicho que venga para comer y beber, ahora el hombre viene y le dice: así ha dicho Jehová, por tú haber sido rebelde a la palabra de Jehová, tú no entrarás en el sepulcro de tus padres. ¡Wow! Tremenda condenación. Tú no vas a entrar en el sepulcro de tus padres por tú haber sido rebelde y no haber escuchado la palabra de Jehová. Pero si él mismo le había mentido y le había dicho, mintiéndole, de que un ángel le había dicho que venga y coma, y ahora él mismo le profetiza por tú haber sido rebelde a la palabra de Jehová. ¡Qué mal hombre! ¡Qué mal hombre! Le mintió y luego le profetiza lo que más adelante le sucede. Porque cuando le profetizó eso, el hombre se levantó y se fue. Pero por el camino lo alcanzó un león. Un león lo alcanzó y le mató. Como estamos viendo aquí en la pantalla, un león lo mató. Así que unos hombres caminando por el mismo camino se tropieza con el cuerpo muerto del profeta, con su asno junto al cuerpo y el león también junto al cuerpo. Y dice: qué raro, un hombre muerto, el león al lado del hombre y el asno en que venía el hombre también. Así que van a la ciudad y lo cuentan. Dice: mira, ya hay un hombre muerto con un león al lado y su asno también. Así que aquel varón que le había mentido y luego le había profetizado su tragedia, dicho: esto ha sido por mi culpa.
Así que otra vez vino, regresó, cogió el cuerpo del varón de Dios, del profeta rebelde que no había cumplido la palabra del Señor, y se lo llevó y le dijo a sus hijos: vamos a sepultarlo en mi sepulcro, en mi sepulcro. Cuando yo muera, me sepultan con él. Y así sucedió. Ellos dos quedaron sepultados luego en el mismo sepulcro, porque el profeta que le mintió lo enterró en su propio sepulcro. Así que esta historia es tremendamente increíble. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de discernir cuando nos están mintiendo o cuando no nos están mintiendo. Porque si Dios nos da una orden, nosotros tenemos que esperar respuesta divina directamente de Él para saber si viene de parte de Él o no, y no escuchar a terceros ni a cuantas personas, porque nos pueden estar mintiendo y las consecuencias las tenemos que pagar nosotros mismos por no tener el discernimiento de saber cuándo es que Dios nos está hablando o no. Porque Dios le podía haber dicho directamente al profeta, si él hubiera cambiado de planes, le hubiera comunicado directamente al profeta y no hubiera buscado un tercero o un cuarto, como lo dijo este profeta mentiroso. Así que nosotros vamos a hablar un poco más de Jeroboam. Jeroboam siguió adorando ídolos con esos becerros, y un día se enferma el hijo de Jeroboam. Y Jeroboam le dice a su esposa, le dice: mira, disfrázate y visita al profeta, a ver qué va a suceder con nuestro hijo. La mujer de Jeroboam se disfraza, va a visitar al profeta. El profeta ya está viejo, medio ciego, casi no ve. Pero Dios ya le había dicho al profeta de que venía la mujer de Jeroboam. Le había dicho con qué intenciones venía la mujer de Jeroboam, y también le había dicho las cosas que tenía que decirle a la mujer de Jeroboam. Así que cuando la mujer de Jeroboam entra disfrazada, lo primero que el profeta le dice: ¿por qué te disfrazas, mujer de Jeroboam? Ven para acá, porque la palabra que yo tengo es dura y la tienen que recibir. Y le hace una profecía dura, por cuanto Dios lo puso a él sobre el pueblo de Israel, pero fue malo ante los ojos de Dios y no obedeció a las cosas y a los mandatos de Dios. Tan pronto ella regrese a Israel, el hijo va a morir, pero él será el único que entrará al sepulcro en paz, porque Dios encontró agrado de él. Pero todos los otros familiares de Jeroboam se los comerán los perros y no entrarán en la sepultura. Así que fue una profecía bien dura para Jeroboam, porque Jeroboam fue malo delante de los ojos de Dios. Dios lo puso como rey, pero no supo ser rey. No aprovechó
en llevar al pueblo de Israel a Dios, sino que apartó de Dios a todo el pueblo de Israel, haciendo aquellos 2 becerros de oro. Y así termina la vida de Jeroboam. Pero acuérdense que Jeroboam y Roboam están reinando sobre el pueblo de Israel, uno con 10 tribus, 11 tribus, y el otro con 1 tribu. Vamos a hablar un poco de Roboam. Roboam lo ataca el rey de Egipto. Y cuando lo ataca el rey de Egipto, se lleva todos los escudos que tenía de oro. Se los lleva el rey de Egipto. Así que Roboam coge, y como parece que no tenía más oro para hacer más escudos, hizo escudos de bronce. De escudos de oro a escudos de bronce. Bueno, aquí vivió Roboam también hasta el último de sus días como rey en Jerusalén, y también llega Roboam a su final. Ahora estamos contando las historias de los reyes de Israel. David, Salomón, Roboam y Jeroboam. Así que hasta aquí quedan estas historias contadas y explicadas. Y no te pierdas la próxima historia de cuál será el reinado de Judá y también de Israel. Porque desde este momento en adelante Israel tendrá 2 reyes. Primero tuvo un solo rey que era el rey Saúl, un solo rey que fue el rey David, un solo rey que fue el rey Salomón. Pero ahora, después de Salomón, 2 reyes a Israel. Uno, Jeroboam, 11 tribus, y 1 tribu, Roboam, por amor a David, porque David fue fiel. También hizo un montón de cosas que no debió hacer, pero por amor de David, Dios siguió teniendo lámpara en Israel. Así que nos vemos en la próxima historia, y no se olviden de suscribirse a nuestro canal, darle like, y también vayan a la Biblia y miren en cuál de los momentos yo dije algo que no está escrito en la Biblia. Así que si lo encuentran, escríbenlo en sus comentarios debajo del video para yo analizarlo y corregir las historias. Porque las historias se deben contar de acuerdo a cómo sucedieron los hechos. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima historia.